Comentaba que yo soy Emiliano García, Managing Partner de la revista Inmobiliaria, y tengo el gusto de presentar este taller, el de inteligencia emocional y neuromarketing en el negocio inmobiliario. Este es uno de los talleres que año con año estamos presentando en Expo Negocios Inmobiliarios, y es uno de los que más gente se mete. Sabemos que hay mucho interés. eh, es algo que la inteligencia emocional creo que es algo que deberíamos de tener muchos y muchos carecemos. Leticia, ¿estás aquí? ¿Podrías prender tu cámara y tu micrófono, por favor? ¿Cómo estás, Leticia? Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues les estaba comentando que me da muchísimo gusto poder presentar este taller, porque es uno de los que más demanda tienen todos los años, cuando lo has dado en el Camino Real, cuando estábamos en la Expo Negocios Inmobiliarios. Y pues bueno, no sé qué más decir, porque me encantaría que ya comenzaras con este taller. Creo que va a ser muy interesante y va a haber muchísimas preguntas, muchísima interacción y pues bueno, espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, yo voy a andar por aquí. Hasta luego. Perfecto. Pues comenzamos. Soy Leticia López Vázquez. Soy coach de vida y ejecutivo por la International Coaching Federation y llevo más de 15 años trabajando en temas de inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Tengo una empresa que se llama Coaching Integral y nos dedicamos a hacer capacitaciones e integraciones de equipos para llevarlos a ser equipos de alto desempeño. Por ahí siempre nos gusta estar innovando dentro de esta empresa tenemos una rama de coaching ejecutivo con caballos. Se los comento porque los caballos son animales que tienen una gran percepción emocional y entonces nos ayudan a trabajar muy fácilmente con las empresas y con los equipos empresariales. Entonces, sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Ya aquí nos están escribiendo, estoy viendo en el chat, Vanessa desde Guadalajara, Diego, Sherani, Fernando. Sería muy interesante saber desde dónde nos están visitando, si pueden escribirnos en el chat. Y también hay un poll donde yo puse una pregunta que queda ahí fijada, que es si has sentido ansiedad durante esta pandemia. ¿Sí? Esta es una pregunta que dejé ahí fija para ir viendo el porcentaje de poco, mucho o nada en términos de ansiedad. Y seguimos aquí. A través del chat me pueden escribir todas sus preguntas y con mucho gusto las voy a leer al final. Y es muy interesante ver desde dónde se están conectando. Desde Ciudad de México, Querétaro. Qué gusto que estén aquí todos ustedes. Algunos ya me habrán escuchado, como decía Emiliano, en algún otro congreso. Y el día de hoy, pues, me parece que este tema de inteligencia emocional está en boga. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un evento histórico, un evento que era muy difícil predecir, que es esta pandemia. Y la inteligencia emocional y el neuromarketing, especializadamente en este tema que estamos hablando, que es el negocio inmobiliario, pues bueno, es un tema que está en boga. Comenzamos. La primera pregunta que siempre me hacen cuando estoy en alguna conferencia es si se nace con inteligencia emocional o esta la podemos ir adquiriendo a lo largo del camino. La respuesta es ambos. Hay personas que nacen con un alto grado de inteligencia emocional, es decir, intuitivamente ya tienen los 5 aspectos que ahorita les voy a platicar de inteligencia emocional. Saben gestionar muy bien sus emociones, también es muy importante la influencia que tienen desde su hogar, porque es la primera influencia que llegamos a tener, ¿no? Tanto genética como
conductualmente. Después, la influencia que tenemos en las escuelas, en las comunidades, hasta culturalmente y hasta a nivel país, ¿no? Entonces, ¿se nace con inteligencia emocional? Sí, se puede nacer con la inteligencia emocional. Y se puede adquirir la inteligencia emocional, gracias a Dios sí se puede adquirir la inteligencia emocional, es algo que se trabaja. Y ahorita vamos a ver cómo es posible trabajar la inteligencia emocional y la importancia de ser inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos retadores. Este tiempo que estamos viviendo para todos es un tiempo absolutamente retador. Yo le diría que es la época de la incertidumbre. No sabíamos hace 7 meses qué iba a suceder, pero pensábamos que en 2 meses esto se iba a terminar y así sucesivamente, y aún así no sabemos cómo se va a ir comportando el tema de la pandemia, ¿no? Estamos a punto de, por ejemplo, en Ciudad de México, de volver a semáforo rojo, hemos estado más de 20 semanas en semáforo naranja, etcétera. Entonces, ¿esto nos afecta? Por supuesto que nos afecta. ¿Y cómo podemos trabajar estos temas de incertidumbre, de ansiedad, de estrés con inteligencia emocional? Me gustaría que si pueden irme contestando en el chat estas 2 preguntas, me daría mucha información acerca de lo que están viviendo. ¿Cuál es la situación más retadora a la que te has enfrentado en la pandemia? Aquí tienen un chat donde pueden ir contestando, ¿no?, sobre este tema. ¿Cuál es la situación más retadora a la que te has enfrentado en la pandemia? Lo voy a fijar aquí. Ahí está. Y la otra, ¿qué es lo que más te preocupa a partir de ahora? Son 2 preguntas que se me hacen claves para entender cómo nos estamos manejando en temas de inteligencia emocional. Vamos a continuar. Al final voy a leer estas respuestas y también las preguntas que tengan, ¿sí? Bueno, vamos a entender que hay 2 tipos de inteligencia. La inteligencia racional, que es esta facultad de la mente que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea de una realidad. Esa es la inteligencia normal, digamos, ¿no? Y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esta capacidad de reconocer nuestros sentimientos primero, aprender a gestionarlos, aprender a manejarlos y después entender los sentimientos y las emociones de los demás para aprender también a actuar conforme a ellos. Esta es una definición, estas ambas son definiciones muy sencillas de lo que es inteligencia y de lo que es inteligencia emocional. Ahora, hay que entender que en nuestro cerebro hay 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el analítico racional, y el hemisferio derecho, que es el holístico, creativo, intuitivo, imaginativo, conceptual, ¿no? Le llamamos al hemisferio derecho el hemisferio de las emociones. Antiguamente se pensaba que las personas inteligentes racionalmente eran las más exitosas en el mundo. Actualmente está comprobado que la inteligencia emocional es mucho más importante a la hora de hacer negocios, por ejemplo, a la hora de llegar a un supuesto éxito. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir establecer conexiones, crear, lidiar, etcétera. De ahí que surge este tema de que es más importante ¿qué es más importante, la actitud o la aptitud? La aptitud la puedes ir aprendiendo y la actitud, que es algo con lo que vamos a convivir todo el tiempo, es sumamente importante y se desarrolla en el hemisferio derecho del cerebro. Entender que la unión de estos hemisferios, de ambos hemisferios, es lo que nos da la intuición. Por ahí cuando estamos en negocios, ¿no? Se dice que una persona es altamente intuitiva cuando logra esta integración entre el hemisferio izquierdo, analítico racional, y el hemisferio derecho, que es el holístico, creativo, emocional. Y aquí les puse, por ejemplo, las funciones que se realizan con ambos hemisferios. Si quieren sacarle una fotografía, a mí me encanta esta lámina porque explica perfectamente cómo funcionan los hemisferios.
El izquierdo es la parte racional, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades científicas, numéricas, y recordemos que trabajan los hemisferios del cerebro en forma cruzada, es decir, el hemisferio izquierdo controla nuestras extremidades derechas y viceversa. Y el hemisferio derecho trabaja la intuición, la imaginación, el sentido artístico, musical, toda la creatividad y controla el hemisferio, todas las extremidades, disculpen, del hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces trabajan en forma cruzada. Entender que la integración de ambos hemisferios cuando se desarrollan perfectamente nos da un cerebro intuitivo, ¿no? Ya por ahí llegamos a visualizar mucho cómo van a reaccionar las personas, se va a mover el mundo empresarial, etc. Los 5 básicos de la inteligencia emocional. Decimos que una persona es inteligente emocionalmente cuando presenta estas 5 características que aquí se las menciono. Autoconocimiento, autorregulación, automotivación. Estas 3 primeras características se refieren a mí mismo, ¿sí? Y las 2 siguientes se refieren a los demás. Empatía y manejo de las relaciones con los demás. Las 3 primeras son interpersonales y las 2 siguientes son interpersonales, es decir, se refieren a las relaciones con los demás. Vamos a definir estas 5 básicas para que vayamos viendo qué tanta inteligencia emocional tenemos cada uno, ¿sí? Entender que el autoconocimiento se basa en identificar y entender mis emociones. Muchas veces, ¿no? Cuando trabajamos con personas en temas de recursos humanos, por ejemplo, se le pregunta a la persona cuál es su carácter o cuál es su temperamento, y me llama mucho la atención que hay mucho desconocimiento sobre uno mismo. Es decir, nos cuesta mucho trabajo profundizar en quiénes somos nosotros e identificar nuestro carácter o nuestro temperamento. Yo les pediría, por favor, a todos que respondan estas preguntas que les puse aquí. ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cómo reacciono ante lo adverso? ¿Y qué me hace salir de mis casillas? Estas 3 preguntas nos ayudan mucho a identificar cómo nos comportamos en momentos de crisis. ¿Para qué? Para entenderlo y poder gestionarlo. Si yo realmente no me conozco, va a ser muy difícil que pueda gestionar mis emociones. Entonces, la base de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis puntos fuertes, mis débiles? ¿Cuáles son mis intereses, mis necesidades, mis motivaciones, mis valores, mis objetivos? Estas preguntas es bien importante que nos las planteemos. Hay gran cantidad de personas que nunca se las hacen, ¿no? Cuando yo estoy dando sesiones de coaching, me impresiona de verdad el desconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Y es bien importante que aprendamos a conocernos a profundidad. Muchas veces cuando alguien nos dice que somos o reaccionamos de una forma, nosotros desconocemos este conocimiento de nosotros mismos porque estamos aquí adentro y tenemos muchos puntos ciegos y no nos volteamos a ver. Entonces, el primer paso para tener inteligencia emocional es hacernos preguntas poderosas, preguntas importantes. Recuerden que la calidad de nuestra vida está representada por la calidad de las preguntas que nos hacemos. Entonces, es muy importante que aprendamos a hacernos preguntas importantes. Ahora, el siguiente punto, el segundo de la inteligencia emocional, es la autorregulación. Si yo me conozco, si yo sé cómo reacciono a diferentes estímulos, por ejemplo, entonces me voy a poder autorregular. Es decir, aprender a reconocer mis impulsos y controlarlos. ¿Para qué? Para que en lugar de dar una reacción, pueda dar yo una respuesta. Aquí el objetivo es evitar que seamos esclavos de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir una ola de emociones constante, a veces vamos a estar efusivos, a veces muy depresivos. Y en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, ¿cómo están las emociones a flor de piel, no? Hay días que nos levantamos, pues, optimistas, ¿no? De repente a mitad del día ya nos estamos enojando, en la noche ya nos estamos deprimiendo, obviamente por todos los factores que están a nuestro alrededor, ¿no? Y por la incertidumbre de lo que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos que el estado anímico se contagia, entonces es bien importante que aprendamos a autorregularlo. ¿Cómo? A través de hablar y a través de actuar en forma congruente.
Ahorita les voy a dejar una serie de preguntas también para que aprendamos a autorregularnos. Bueno, aquí viene un punto bien importante para que aprendamos a autorregular nuestras emociones. ¿Cuál es el estímulo que ocasiona la peor reacción en mí? ¿Qué es aquello que me saca de quicio, que me saca de mis casillas, tanto para ser muy efusiva o para ser muy depresiva o para enojarme o para ponerme triste o para ponerme ansiosa, ¿no? Es bien importante que aprendamos a identificar esos estímulos. Por ejemplo, si yo sé que el grito de mi jefe me saca de quicio y es algo que no va a cambiar, tengo que tomar una decisión conforme a la reacción que estoy dando para poder dar una respuesta y poderla gestionar correctamente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay tráfico, ¿no? Hay personas que ya están acostumbradas a esto y hay otras que reaccionan al primer cerrón de un coche. Ya me ha pasado con directivos, inclusive de empresa, que se bajan con un bat, ¿no? Para responder, ya saben que en ciertos cruces hay agresión, etcétera. Y la respuesta ha sido tal vez del coche que se le cierra, bajarse con una pistola. Imagínense la serie de sucesos que se dan a través de una reacción tan impulsiva que si nosotros llegamos a gestionar, es decir, hay tráfico, hay cruces que no puedo evitar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer en estas situaciones para no, cuando algún coche se me cierra, bajarme impulsivamente y querer golpearlo? En lugar de dar una reacción, puedo dar una respuesta. Y esto se llama autorregulación. ¿Cuál sería la respuesta? Me centro, respiro un poco, considero que me arriesgo muchísimo al bajarme y poner mi vida en riesgo, quizás si voy con mi familia también, y entonces tomo una decisión, ¿no? Me calmo, por ejemplo, y dejo pasar el coche. Y esa es una respuesta muy diferente a que ante el estímulo del cerrazón del coche, yo me bajo impulsivamente y trato de golpear al otro coche, trato de alcanzarlo, etcétera, ¿no? Hay que medir las consecuencias de nuestras reacciones. Y como les digo, el estímulo no va a cambiar, lo que sí puede cambiar es la respuesta. Entonces, este segundo paso es la autorregulación y viene del primero, que es del autoconocimiento. El tercer punto es la automotivación. ¿Qué tanto pasión o interés personal tengo? Empiezo algo con un negocio o empiezo mis ventas, empiezo muy optimista y me voy deprimiendo o me voy cansando y lo voy soltando y voy cambiando de uno a otro, ¿no? ¿Qué tanto compromiso tengo con el objetivo que quiero alcanzar? En los temas de coaching trabajo yo muy de cerca el tema de alcanzar objetivos, ¿no? Entonces sabemos que va a haber problemas a lo largo del camino, ¿no? Para llegar de una situación inicial a una final. Sin embargo, ¿cómo los vamos a ir sorteando, no? Entonces, es bien importante que mantengamos esta automotivación, ¿no? Constante a lo largo del camino, a lo largo de la vida. Muchas veces la diferencia entre las personas que alcanzan cierto éxito y las que no depende de la motivación que mantienen durante toda su vida, ¿no? Hay muchos aspectos que nos llevan a estar siempre automotivados, ¿no? Por ejemplo, escalar una montaña, conseguir un proyecto, graduarnos de la universidad, etcétera. Según Harvard, existen 3 tipos de felicidad. La primera, que es la felicidad inmediata, que es la que alcanzamos cuando estamos en una comida con los amigos, cuando vamos al cine, cuando vamos a una reunión, etcétera, ¿no? Esta felicidad es inmediata. El segundo tipo de felicidad es aquella que conseguimos a través de un reto, por ejemplo, escalar una montaña, hacer una carrera, terminar un estudio, etcétera. Y la tercera se refiere a todo lo que hacemos por ayudar a las personas, aquella en la que no hay un beneficio como tal, sino simplemente el hacer las cosas por ayudarlos, ¿no? Las cosas que nos gustan. Entonces, en la vida debemos tener de estos 3 tipos de felicidad en todo momento. La automática, la que representa un reto y la que representa el ayudar a los demás. Porque bien se dice que venimos a la vida a 2 cosas, a ser felices y a trascender. Y una forma de trascender es esta, ¿no? Ayudar con compromiso a los demás. Esta motivación nosotros la tenemos que identificar
qué es lo que más me motiva a lo largo de la vida para ejercerlo, ¿no? Me parece increíble que muchas personas tienen hobbies o tienen talentos que les motivan y que no los llevan a cabo. Esto es realmente, pues, muy triste porque es lo que más nos motiva en la vida, ¿no? A salir adelante, a alcanzar nuestros retos, nuestros objetivos, y no los llevamos a cabo. Entonces, la pregunta también se las dejo ahí. ¿Qué les motiva y qué hace que se levanten más temprano en la vida, ¿no? Bien importante que además de trabajar, tengamos proyectos, ¿no? Digo, ya, por ejemplo, para mí mi trabajo, mi profesión que me encanta, es como un gran hobby, ¿no? Sin embargo, también tengo que buscar otros momentos donde también pueda llevar a cabo mis demás hobbies, ¿no? Como el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes estén conscientes de que qué es lo que los motiva y que hagan este tipo de actividades para que se mantengan automotivados durante toda la vida. Recordemos que la vida es todo este camino que hay que recorrer, ¿no? Un punto que hay que llegar, ¿no? Entonces, la felicidad en la vida es todo este caminito. ¿Qué mejor que hacerlo cuando estamos automotivados? El siguiente punto, la empatía. Estos 3 puntos anteriores, recuerden que se referían a el trabajo conmigo mismo, ¿sí? A mis relaciones conmigo mismo. Y ahora los 2 puntos siguientes, empatía y relaciones con los demás, se refieren a los demás. Empatía es, sí está bien dicho que es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Es estar atentos a cuáles son las necesidades de los demás, ¿no? No puede llegar a alguien que viene de una pérdida y yo hablarle de mi viaje a Timbuktu, ¿verdad? Hay que ser empáticos, hay que entender cuáles son las emociones que están viviendo los demás y para eso hay que aprender a escucharlos. La escucha activa es una de las bases de la inteligencia emocional. Y otro de los puntos muy importantes es que nosotros podemos ser empáticos con las demás personas sin cargarlos. Es decir, aquellos que tienen problemas o aquellos que tienen agobios, etcétera, es importante que los acompañemos en el proceso, pero sin hacerlos nuestros. Porque me pasa también con muchas personas que al cabo de un tiempo tratan de ser empáticos y se llevan en la espalda los problemas de la mamá, de la abuelita, de la hermana, etcétera, cuando la única responsabilidad que tenemos es sobre nosotros mismos. Una cosa es acompañarte y entender, ¿no? Tus emociones y la otra es hacer los propios. Entonces, la empatía es una parte fundamental de la inteligencia emocional porque también llegamos a ver gente que no entabla relaciones de empatía en su trabajo, con sus equipos, con sus ventas, con sus clientes, con sus proveedores, y esto le lleva a problemas muy, muy complejos durante toda su época de trabajo personal y profesional. Y el último punto, igual de importante, el manejo de las relaciones. El objetivo de este punto es crear y desarrollar redes en las que podamos influir, ¿sí? En las que podamos ser gestores de cambio y que podamos ser persuasivos con las demás personas. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos manejar nuestras relaciones, vamos a ser factores de influencia, las personas van a recurrir a nosotros y no me refiero únicamente a hacerlo por un interés, sino hacerlo por una legítima empatía para llegar a este tipo de manejo de emociones. Y una pregunta importantísima que les puse aquí, que me encanta, es, ¿yo motivo en mis relaciones con los demás con el ejemplo? O sea, estoy hablando profesional y personalmente, ¿no? ¿Cómo manejo mis relaciones con los demás? ¿Los trato como me gustaría que me trataran? Entonces, estas 2 preguntas son bien importante que nos las hagamos para saber si nosotros estamos manejando correctamente nuestras relaciones. Tanto con el jefe, tanto con el colaborador, tanto con el subordinado, con el amigo, con la pareja. O sea, este tema de inteligencia emocional abarca cualquier ámbito de nuestra vida y se utiliza en cualquier ámbito profesional al que nos podamos referir. Estas 5 habilidades están al alcance de todos y representan grandes beneficios para nuestra vida.
vale la pena que las trabajemos. O sea, me parece increíble que no haya una clase en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ni en la universidad, más que aquellos que estudian psicología, donde nos llamen a tomar un curso de inteligencia emocional. Es uno de los factores más importantes para la verdadera satisfacción de nuestra vida y el éxito personal y profesional. Entonces, una capacitación que hay que tomar siempre, o sea, en algún momento de nuestras vidas. Al final de la charla les voy a platicar de un curso que vamos a dar enfocado precisamente al mercado inmobiliario, pero nos sirve para todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Para hablar de inteligencia emocional tenemos que hablar, obviamente, de emociones. Increíble no saber cuáles son las emociones básicas. Las emociones básicas son 5. El enojo o la ira, el miedo, la alegría, el amor y la tristeza. Derivadas de estas emociones surgen todas las demás, ¿sí? Por ejemplo, la depresión viene de una tristeza profunda, ¿no? La ansiedad es miedo al futuro, los celos, o por ejemplo, la envidia es enojo profundo. Entonces, derivadas de estas 5, vienen todas las demás. Y yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido todas estas emociones y sus derivadas. Bien importante identificarlas primero nosotros mismos para poderlas gestionar y después identificarlas en los demás para poder trabajar con ellas, para poder ser empático, para poder tener buenas relaciones, para explayar, para crecer mi negocio, para saber cómo construir una relación de pareja, una relación familiar, etcétera. Ahora, una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué es primero, la emoción o el pensamiento? Pues muchos van a decir que la emoción, y no. Lo primero que hay que llega a mí ante un estímulo es un pensamiento. Entonces, el día de hoy quiero que se lleven este punto bien claro. Si yo aprendo a manejar mis pensamientos, voy a tener un destino de vida espectacular. Si no aprendo a gestionar mis pensamientos, que son los catalizadores de las emociones, voy a tener un destino de vida muy complicado. Entonces, aquí viene muy claramente explicado. Y se los puse así en este diagrama que me encanta. Los pensamientos son destino de vida. ¿Nos limitan o nos empoderan? Recordemos que el límite para alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos está aquí únicamente. Los pensamientos generan emociones, las emociones, sentimientos, los sentimientos, actitudes y la actitud, destino de vida. De tal forma que si yo soy capaz de gestionar y de manejar bien mis pensamientos, entonces voy a tener un destino de vida espectacular. Todo lo contrario, si yo tengo al día 70,000 pensamientos en promedio y me caso con uno donde no, la situación económica del país está nefasta, voy a ir a la quiebra, muy probablemente se va a enfermar toda mi familia, etcétera, y le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese pensamiento, me va a generar una emoción depresiva, lo cual me va a llevar a un sentimiento. A ver, los sentimientos son emociones que permanecen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una persona que está triste mucho tiempo tiene un sentimiento de melancolía. Entonces, si yo traigo un pensamiento negativo a lo largo del día, a lo largo de los meses y a lo largo del tiempo, voy a tener una emoción y ese pensamiento que me va a afectar. Mi actitud de vida va a ser muy depresiva ante la vida y mi destino, pues por ahí. ¿Y por qué? Ahora les voy a dar una explicación neurocientífica de por qué sucede esto. A ver, váyanme poniendo ahí sus preguntas, ¿eh? Ya estoy viendo aquí un poquito el chat. Aquí estoy viendo. Ah, muy bien. Sí, ahorita que estoy viendo sus preguntas y lo que me han ido contestando, me gusta mucho para poder enfocarme los últimos 15 minutos en esto. Y el tema del poll de si ha sentido ansiedad durante la pandemia, poco, mucho o nada, también por favor váyanlo contestando, ¿sí? Bueno, vamos a continuar y a tocar todas sus preguntas que me están poniendo ahí y también las respuestas que me han dado a las 2 preguntas que les hice.
Fíjense, el cerebro no distingue entre un pensamiento y la realidad. Esto es maravilloso. Este descubrimiento neurocientífico es lo máximo. ¿Por qué? Porque yo puedo engañar a mi cerebro con un pensamiento que yo quiera también positivo, ¿no? Y puede ser que la persona más rica del mundo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, tenga un pensamiento de que es infeliz porque no es el más rico del mundo, sí. Entonces, si nosotros podemos eh, decirle a nuestro pensamiento lo que nosotros creemos que es real, el pensamiento, el cerebro se lo cree y entonces genera ciertas hormonas que nosotros necesitamos, como la serotonina, como la felices, para de verdad estar automotivados. De otra forma, vamos a empezar a generar hormonas del estrés y la ansiedad, lo cual afecta inmediatamente nuestro cuerpo físico y otra vez nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Acuérdense que estamos totalmente unidos, cuerpo, mente y emoción. Entonces, qué importante es aprender a gestionar bien nuestros pensamientos, ¿no? Y tener pensamientos positivos, anclarnos a un pensamiento positivo todas las mañanas. Cada mañana es una nueva oportunidad para hacer algo diferente. Ajá. Entonces, el pensamiento nos puede llevar tan lejos como nosotros queramos. En el siguiente punto, esta lámina me encanta porque voy a tratar un tema de lo que estamos viviendo la mayoría de nosotros, y estoy segura que por ahí van muchas de sus preguntas y de las respuestas que me pusieron a lo que se está viviendo ahorita, y es el miedo. El miedo es quizá la emoción más perniciosa en estos momentos, porque derivado del miedo vienen todo lo que les comenté hace un rato, ¿no? La ansiedad, la depresión, inclusive el suicidio. Entonces, el miedo se puede gestionar, se puede manejar. Sí, el que puede cambiar su pensamiento puede cambiar su destino. Entonces, si puedo cambiar y girar mi pensamiento en torno al miedo, ¿no? Que es una emoción muy normal en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo, podemos calmar la mente, podemos calmar la emoción, ¿no? Para ello, también en este curso que les quiero proponer, damos técnicas de meditación, de mindfulness, muy prácticas para tu día a día, en los cuales tú puedes estar trabajando. ¿Para qué? Para gestionar estas emociones, bajar tu ritmo cardíaco, aprender a centrarte, entrar en estados de tranquilidad, de serenidad, de calma, y ahora sí, a partir de ahí, crear para resolver, ¿sí? Crear nuevas estrategias, crear nuevas, por ejemplo, esto me encanta, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo se puede crear en tiempos de incertidumbre. Estas plataformas por las cuales podemos tener congresos, ¿no? Inclusive llegar a más personas de cómo lo hacíamos, como estábamos acostumbrados a hacerlo, físicamente, ¿no? Presencialmente. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo, estado en un estado de tranquilidad y de relajación, podemos crear, en cambio, si nuestra mente, ¿no? Está invadida de miedos, de ansiedades y de tristezas, va a ser muy difícil que esta mente entre en calma para entrar en procesos creativos. Entonces, fíjense la importancia de atacar el miedo. El miedo, como les decía, es la emoción que más penetra en estos tiempos, ¿no? El miedo genera, obviamente, estrés y ansiedad, ¿no? Y ahora vamos a un tema bien importante. Los sentimientos afectan, obviamente, nuestro cuerpo físico. Fíjense, la preocupación se va directamente a la cabeza, el estrés al corazón, la angustia al estómago, la frustración al páncreas, el miedo a los riñones, el enojo al hígado, etcétera. La tristeza prolongada se va a los pulmones. Entonces, qué importante es mantener nuestro pensamiento y nuestras emociones altas, ¿sí? Qué importante es en las mañanas anclar nuestro pensamiento a algo positivo, a una frase. Yo aquí tengo siempre mis frases motivacionales, que es bien importante, o mis preguntas, ¿no? Que es bien importante estarlas visualizando todo el día para que nos estimulen, para que generemos más hormonas de la felicidad, como la serotonina, por ejemplo.
A ver, aquí les traigo un ejercicio que me encanta. Masaru Emoto es un japonés que se le ocurrió observar las células de agua al microscopio cuando estaban bajo la influencia de palabras positivas y música clásica, ¿no? Y lo mismo hizo al observar estas células del agua con música como heavy metal y como palabras como te odio, eres un maldito, etc. Fíjense en estas imágenes, qué impactantes. Con palabras como gracias, amor, y luego con música como una sinfonía de Mozart o Imagine de John Lennon, ¿sí? Fíjense qué imágenes tan bellas. La forma en que se descomponían las moléculas del agua mientras escuchaban palabras y música hermosa, eran imágenes increíbles. Vean este tipo de imágenes. Y en cambio, las moléculas, cuando se descomponían, sí, están totalmente descompuestas con música como heavy metal y con palabras de odio, de resentimiento, de agresividad, están horribles, parecen células cancerígenas. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo es más de 75% agua. Sucede exactamente lo mismo con nosotros. Si nosotros todo el tiempo estamos con pensamientos, con palabras, hasta con música depresiva, etcétera, pues ahí vamos a acabar. Nuestras células, nuestro cuerpo se va descomponiendo y empieza a afectar estas emociones nuestro cuerpo. Tiene lógica, ¿no? Y ya vimos hacia dónde se van esas emociones, ¿no? En negativo, la tristeza hacia los pulmones, ya traemos dolor de cabeza, gastritis, colitis, etc. En cambio, si aprendemos a gestionarlas, vamos a tener siempre células y moléculas, ahora sí que contentas y con formas como las que están viendo ahorita en su pantalla. Aquí una receta de vida. Somos como el velcro para las emociones negativas y como el teflón para lo positivo. ¿Sí o no? Debería de ser exactamente al revés. Muchas veces a lo largo del día hay algo negativo que nos sucede y bueno, como el velcro, ¡pum! De ahí no nos desprendemos y nuestro pensamiento empieza a girar, empezamos a entrar en estados de miedo, de pánico, de ansiedad, de ahí no nos movemos, como el velcro. Y para lo positivo, somos como el teflón, no se pega, no se pega. Cuando muchas veces yo trabajo con mis capacitaciones y en mis coachings y les doy un ejercicio que se llama rueda de vida, me impresiona cómo las personas se centran en el puntito de los 8 aspectos de su vida, se centran en el puntito de lo que no tienen o de lo que les está yendo mal, cuando somos todo esto, ¿no? Somos mucho más que un solo aspecto de nuestra vida, somos muchos aspectos de nuestra vida. A ver, aquí va un punto bien interesante de neurociencia y por favor saquen una fotografía de esta imagen también, porque, a ver, científicamente, el pensamiento, o sea, el cerebro a través del pensamiento emite ondas eléctricas y el corazón a partir de las emociones emite ondas magnéticas. De tal forma que si nuestro pensamiento está en coordinación con nuestra emoción, emitimos ondas electromagnéticas. Es decir, vamos a atraer todo aquello que estamos pensando, ¿sí? Con el sentimiento, como imán, lo vamos a atraer lo que estamos pensando. Si nosotros estamos en algo negativo, y ustedes no me dejarán mentir, hagan el ejercicio, cuando algo malo nos pasan 10 cosas malas. ¿Sí o no? Y empezamos a traer lo negativo y más, y más, y más, y más, y ya iba distraído y entonces con el pensamiento en donde no tenía que estar, angustiado, ansioso, y me caí de la banqueta y me rompí el pie, y entonces todavía más molesto, llegué y me peleé con el médico y entonces nunca me atendió, etcétera, etcétera, etcétera. Emitimos ondas electromagnéticas a través del pensamiento y la emoción. Si lo hacemos en positivo, va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros elevamos nuestro pensamiento, elevamos nuestra emoción, atraemos con ondas electromagnéticas todo aquello en lo que estamos vibrando. Por eso, también cuando tenemos una racha buena, nos empieza a ir bien en todo y empezamos a agradecer y empezamos a estar contentos y se empieza a generar todo esto en positivo, ¿ok?
Entonces, la importancia de mantener el pensamiento y la emoción arriba hace la diferencia en el sentido de nuestra vida, ¿sí? Esta es neurociencia, o sea, ahora sí que no hay forma de desmentirlo, ¿no? El cerebro emite ondas eléctricas y el corazón ondas magnéticas. Entonces, ustedes sabrán dónde quieren centrar su atención. Bueno, híjole, creo que hay muchas preguntas, entonces aquí me voy a dedicar ahorita en un momentito a resolverlas. Fíjense, voy a darles estos tips que también me encantaría que les sacaran una fotografía de los 10 hábitos de las personas con inteligencia emocional. Las personas con inteligencia emocional son conscientes del estado anímico que tienen en todo momento. Si están alterados, si están tristes, si están ansiosos. ¿Por qué es tan importante estar consciente? Porque si yo estoy consciente y me doy cuenta, estar consciente quiere decir darte cuenta. Si yo me doy cuenta, podría poder manejar esto. Si no me doy cuenta, no hay forma, ¿sí? Se basan en hechos, no en interpretaciones. La mayoría de las veces, la verdad es que estamos basando nuestras decisiones en juicios, no en hechos, no en interpretaciones. Entonces yo les diría, los hechos son lo importante. De ahí que cuando preguntan a alguien qué sucedió, o sea, no es sentir, no, es una descripción clara del hecho, ¿sí? Esto nos habla de una persona con alta inteligencia emocional. Explicar tu enojo en lugar de demostrarlo. Así abres la puerta a la solución y a una discusión, es decir, comunicación. El 90% de los problemas entre las familias y en las empresas se llama comunicación, porque no sabemos comunicarnos, no sabemos poner límites, los cuales son muy sanos, no sabemos tener una comunicación asertiva, etcétera. Simplemente nos enojamos y de ahí no nos movemos. Transformar lo negativo en positivo. Yo siempre digo que en la vida no hay fracasos, solamente aprendizajes. Pero, ¿cuántas veces vamos a repetir ese hecho? Pues hasta que lo aprendamos. Entonces, más vale aprenderlo desde la primera. Y quiten la palabra fracaso, por favor, de su vocabulario. No existe, únicamente aprendizaje. Ponen límites. Los límites son súper sanos en todos los aspectos de nuestra vida. Aprender a poner límites desde la pareja, el hijo, el jefe, el colaborador, o sea, es bien sano. Entonces, hacerlo en forma asertiva es bien importante, ¿no? Vivir en el presente. A ver, lo que ya quedó atrás, que se llama culpa, ya pasó y lo hicimos lo mejor que pudimos. Dadas las herramientas que teníamos, ya no estarnos culpando ni estar ansiosos por lo que va a pasar al futuro, porque ni siquiera sabemos si llegue. Vivir el presente. Cuidar nuestro pensamiento y nuestras palabras. Es bien importante que seamos congruentes entre lo que pensamos y lo que expresamos. Las palabras. Aquí entra lo que se llama programación neurolingüística. Nuestro cerebro está programado neurológicamente para decir las cosas. Entonces, si yo a un niño desde que es pequeño le digo que es tonto, va a crecer con esa idea. Si al niño le digo que si es listo, va a hacer pilas y va de verdad a absorber todo lo que pueda. Entonces, ¿qué determinantes son las palabras? ¿Por qué? Porque el pensamiento lo capta neurológicamente estas palabras. Y comprar años de vida con experiencia y aprendizaje. Una persona con inteligencia emocional va aprendiendo de sus experiencias, no se va culpando todo el tiempo y no tiene que repetir la misma experiencia 100 veces, porque si la aprendes ya te tomarás con otra diferente, no con la misma. Y estos puntos sobre inteligencia emocional me gustaría que se los llevaran y que los practicaran. No son de un día para otro, pero sí podemos ser inteligentes emocionalmente a través de una capacitación, a través de un estudio, a través de la reflexión y a través de elevar la conciencia. ¿Sí? Nos faltan unos 15 minutitos. Muchas gracias. Aquí les voy a dejar mis datos en esta presentación y voy a dedicarme a contestar las preguntas. Y antes de esto quiero hacer un anuncio. Voy a hacer junto con Inmobilier un curso de inteligencia emocional en el negocio inmobiliario el 19 de noviembre. Y aquí viene la información. Si quieren pedirnos más datos, ahí viene también mi correo y directamente con Inmobilier también. Podemos... Sí, no se preocupen. No, nos pueden mandar un correo
Y de cualquier forma lo vamos a estar publicando en la página web y en nuestras redes sociales. Y Leti, no te preocupes por el tiempo. Realmente ¿no? estamos, no te preocupes. Ahora sí que mientras que siga habiendo preguntas y creo que va a haber muchas, tú tómate Sí, todo el tiempo que quieras, ¿va? buenísimo, perfecto. Muchas gracias, Emiliano. Entonces, a ver, voy a irme de arriba para abajo con todas las preguntas que vienen aquí. A ver, ¿tienes algún ejemplo puntual de cómo usar estas herramientas que comentas en el mundo de la venta de bienes raíces? Muy buena pregunta, y muy enfocada al negocio inmobiliario. Estamos en un tiempo de incertidumbre, obviamente. Sin embargo, por ejemplo, la venta se lleva a cabo de diferente manera, ¿no? En este curso que vamos a hablar sobre inteligencia emocional y neuromarketing para el negocio inmobiliario, vamos a tocar muchos casos de éxito, ¿no? De situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo en temas de esta pandemia, ¿no? Crisis del mundo inmobiliario, ¿no? Entonces, son muchos, Liz, pero sí quiero decirles que ahí vamos a dar como puntual respuesta a todo esto. En el caso de ondas electromagnéticas y la era del COVID, ¿cómo interpretar la muerte de un amigo que era súper positivo y no pensaba contagiarse y por desgracia se nos fue? Mira, aquí son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es la muerte de una persona, ajá, y otra cosa son las ondas electromagnéticas en las que vives. Obviamente, tu sistema inmunológico, al tú enfrentar el miedo, se levanta. Si todo el tiempo tenemos miedo, lo más posible es que salgamos y a la primera nos vamos a contagiar. Ahora, dentro de las personas que se contagian, por eso les digo que somos una unidad, cuerpo, mente y emoción. No sabemos cómo estaba su cuerpo, no sabemos si estaba deteriorado, no sabemos qué enfrentó. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que la vida de esta persona que me dices que era súper positiva, se enfermó de COVID y se murió. ¿Cómo explicarte? Lo importante de la vida es este camino por el cual recorremos y cómo lo vivió y la forma en que trascendió. Venimos a esta vida a ser felices y a trascender. Esta persona, por lo que me platicas, o sea, trascendió de una forma impactante. Tú ya me estás diciendo que era súper positivo. Ahora, todos nos vamos a morir, sí, no sabemos cuándo, ¿no? No lo sabemos, no si sabemos si por el COVID o porque salimos de la casa y nos atropellaron. Lo importante aquí es este sentimiento de que esta actitud de vida de esta persona fue impecable, fue súper positiva y así lo vas a hacer recordado y muy probablemente esa es la forma en que trascendió su vida, feliz y así va a trascender por varias generaciones. Entonces, no quiere decir que si nosotros elevamos nuestras ondas electromagnéticas, nunca nos vayamos a enfermar. No confundamos, porque también tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, que es otro punto que es importantísimo, ¿no? Hablando de temas de bienestar, ¿no? Como les decía, en este curso vamos a hablar de todo lo que implica la inteligencia emocional, pero unida a este cuerpo físico en el que estamos viviendo. A ver, otra pregunta. Masaru Emoto, sí, es espectacular. Pueden ver más ejercicios sobre él, hace ejercicios impecables. La creatividad de estos tiempos ha sido espectacular. Y es el creador, claro, por supuesto, Mónica. O sea, si no pudiéramos reinventarnos, no estaríamos aquí, ¿no? El tema de poder transformar todo lo que estamos haciendo, pues ya es algo positivo, ¿no? La creatividad de estos tiempos ha sido espectacular. Nos limitan o empoderan los pensamientos, exactamente. Eh, podrían compartir la presentación por correo. Con muchísimo gusto se las voy a dejar para compartirlas a través de Inmobilier. Con Emiliano se las dejo y con mucho gusto. ¿Qué me hace levantarme más temprano? Correr 10 kilómetros cada tercer día. Eduardo mismo, ¿no? El que nos está haciendo esta pregunta. Eduardo, bueno, fíjate, todos los beneficios, hay un libro que te recomiendo mucho que se llama El Supercerebro de Deepak Chopra, ¿no? Donde toca puntos de cómo vivir una vida feliz, contento y saludable. Y nos habla de que un punto es el hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí atacas el estrés, la ansiedad, ¿no? A través de hacer este ejercicio.
y además atacas el tema de la salud física. Entonces, espectacular que lo puedas hacer. No sé cuál es mi temperamento, cómo reacciono ante lo adverso, buscando qué hacer y quejarme. ¿Qué me hace salir de mis casillas? La injusticia, la hipocresía y la impotencia. Ok, Paula, si tú ya sabes y ya detectaste que todo esto te hace salir de tus casillas, entonces, ¿qué vas a hacer ante la impotencia, por ejemplo, no? Tienes que encontrar una forma inteligente de dar salida, no nada más enojarte o desesperarte. ¿Qué puedes hacer con la injusticia, por ejemplo, no? O sea, a mí, por ejemplo, la injusticia es algo que también me puede llegar a sacar de mis casillas hasta que intenté trabajar en mis capacitaciones con los alumnos, por ejemplo, que es donde yo tengo mucho poder o influencia sobre este tema de la injusticia. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer para darle la vuelta y no nada más dar una reacción negativa, ¿no? Ante la injusticia. La creación de nuevas formas de vivir, Verónica, padrísimo. No poder salir, bueno, aquí están respondiendo las preguntas, ¿no? De qué es lo que nos genera más ansiedad. No poder salir, viajar, contraer la enfermedad y contagiar a mis seres queridos. A ver, esto es una nueva realidad, ¿no? Entonces, yo te diría, Rocío, sí puedes salir, siempre y cuando tomes todas tus precauciones, ¿no? Porque si, lo que les decía, si el miedo nos invade y no nos movemos de nuestra casa, no podemos estar, no sé, un año, año y medio encerrados. Entonces, ahí sí, si tenemos miedo, la primera que salgamos, o sea, el miedo hace que nuestro sistema inmunológico baje. Mejor toma todas tus precauciones, ¿no? O sea, usa el tapabocas, mantén la distancia sana, pero yo te diría que no puedes estar así tanto tiempo, ¿no? El contacto físico y social, ¿no? A través de la sana distancia y todo, pues es importante. Nada lo sustituye. Las preguntas que hice, la muerte, y ya nada será de acuerdo con lo que conocíamos hasta el 2019. Bueno, tendremos que verlo, ¿no? Tendremos que ver cómo se va transformando esta nueva realidad. Para mí, que, por ejemplo, hablando del negocio inmobiliario, o sea, esto ya va a llegar a funcionar como un omnicanal, ¿no? Muchas cosas en línea y muchas cosas presenciales, porque no podemos pensar que ya vamos a vivir sin este contacto. Tal vez para que lleguemos a los congresos que hacíamos en vivo y todo, bueno, tal vez hasta el 2022, ¿no? O a lo mejor vamos a empezar con congresos más pequeños, pero de que es algo necesario y de que vamos a salir de esto transformados, pues es una realidad, ¿no? Situación retadora que me ha quedado sin ingresos y sigo teniendo gastos, manteniendo a mis padres mayores. Y lo que me preocupa es hacer las cosas de otro modo que sí pueda generar ingresos. Paola, el, el segundo tema de mayor ansiedad que nos ocasiona a todos, porque yo también trabajaba haciendo todo este tipo de congresos, capacitaciones en vivo, pues después de la salud, el plano económico. Sin embargo, mientras menos nos resistamos transformarlo, a darle la vuelta y a sacar nuestra creatividad hasta para reinventarnos y hacer algo diferente, mientras más rápido lo hagamos, más exitosos vamos a ser. Ajá. Y tú no sabes si además el complementar tu trabajo, ¿no? Con otra fuente de ingresos te va a llevar a conocer personas que te van a ayudar a relacionarte de otra forma y que van a ocasionar que vendas más, por ejemplo, ¿no? Y les pongo un ejemplo personal, ¿no? Yo tenía el sueño de llegar a muchos países, etcétera, porque ya estaba en congresos a nivel México grandes. Y era mi propósito de los siguientes años. Sin embargo, pues no se pudo hacer en forma presencial. Y ahora, bueno, me encanta ver que estoy en países como Argentina, Chile, Brasil, Puerto Rico, ¿no? Y el tema que yo llevo a cabo de actividades de mindfulness y de coaching y al aire libre y etcétera, también ya lo estoy llevando a cabo con caballos, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo vencer mi resistencia a que esto va a pasar y rápido y entonces mejor ya no lo hago. Entonces ya lo estoy haciendo y para la gente ha sido muy motivador verme trabajando, ¿no? Con caballos, por ejemplo, al aire libre, porque te da no es lo mismo verme en mi oficina, ¿no? Que en estos espacios al aire libre. Entonces, ¿es una situación retadora, Paola? Sí, pero mientras más pronto la complementes
mientras más pronto se te ocurra cómo salir de esta zona, porque al final del día, como ya nos funcionaba, es zona de confort, más fácil vas a encontrar cómo funcionar como un omnicanal y como algo complementario. Y aquí viene que nos angustia, obviamente, la situación económica, la situación económica mundial, la administración del tiempo, estar en casa y sin trabajo. Entonces, Miriam, por ejemplo, Sonia, hay que encontrar formas alternas de ingreso, ¿no? O sea, y eso es bien importante, tener una mente clara y una mente serena. Por ejemplo, a mí se me ocurrió desarrollar una tienda holística porque yo misma no podía dormir. Entonces dije, bueno, yo creo que muchas personas no pueden dormir y ahora desarrollé una tienda holística en línea con almohadones de lavanda, con esencias, con semillas para confortar en la noche y poder dormir, con tarjetas de intención, etcétera. Algo que a mí sirve mucho en estos temas de reto económico, ver qué es lo que tú estás necesitando y otro, hablar con las personas para ver qué están necesitando y con base a ello, ingeniárnoslas para sacar productos que sean interesantes e innovadores. Una situación muy retadora, despido de un trabajo, la falta de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, bien importante, nada vamos a conseguir a través de una mente enojada, dispersa, etcétera. Lo más importante es que entremos en calma para a través de la calma poder generar nuevas ideas y nuevas estrategias. Y la forma más sencilla de salir adelante es juntos, haciendo asociaciones. No dejen de contactar a sus conocidos, no se pierdan, porque por ejemplo, en el tema del negocio inmobiliario que yo he estado investigando mucho, sí, bajaron mucho las ventas, pero se elevaron las rentas. ¿Por qué? Porque la gente dejó de vender y está comprando. Dejó de comprar y está rentando. ¿En qué zonas? Hay que ver en qué zonas se está moviendo. ¿Cómo me puedo asociar? ¿Cómo puedo complementar a los negocios? ¿Cómo puedo dar a conocer mi producto en un tema donde hay tanta competencia? Si la gente está saliendo de la Ciudad de México porque se están yendo a vivir a provincia, ¿cómo puedo llegar a vender entonces casas y departamentos en provincia y rentarlos de aquí, etcétera? O sea, sí hay formas, créanme, pero mucho de todo esto va a venir de, primero, estar en calma y serenos y alimentar nuestro pensamiento y después generar todas estas asociaciones y ver qué están haciendo los demás. Yo, por ejemplo, me he dado a la tarea y a la investigación de ver qué están haciendo en otras sociedades, en otros tiempos y cómo pueden reinventar el negocio inmobiliario. Nos visitan de Pachuca, de la Ciudad de México. Buenísimo. Déjenme ver si se me fue aquí alguna pregunta. Bueno. La inteligencia emocional, cuando los clientes no son concretos con lo que buscan y terminan comprando lo que te dijeron que no querían. Bueno, por ejemplo, ahí, Elvira, puedes aplicarles un cuestionario que también a ellos les ayuda a clarificar. Lo que me ha pasado cuando he trabajado con temas de inteligencia emocional en negocio inmobiliario es que muchas veces ni ellos tienen claro qué quieren. Entonces, tenemos cuestionarios y formatos que está padrísimo poder aplicárselos para que ellos tengan mayor claridad también, y eso casi nadie se los hace. Entonces, por ejemplo, esta es una forma creativa de abordar a los clientes de una forma diferente, ¿no? Ellos ya se sienten más tranquilos y seguros y dicen, bueno, seguramente Elvira, que ya tiene estos tipos de formularios, me puede ayudar como muy en concreto. Entonces, hay mucho trabajo en torno a la inteligencia emocional, pero nos lleva como a la siguiente escala de proyecto de vida. Yo sí les diría, siempre vamos a necesitar una casa donde vivir, un techo. O sea, necesitamos rentar o comprar. Algo tenemos que hacer. Entonces, hay formas creativas que podemos desarrollar y hay que entender muy bien cómo se está moviendo el negocio y tener empatía con la forma de pensar y de sentir de los clientes y de uno mismo, ¿no? Partiendo por la de nosotros. Me parece que vamos a dejarlo aquí. Ya no hay más preguntas.
Sí, les vamos a mandar la presentación. Ay, muchas gracias a ustedes. Gracias, Fernando, Elvira, por sus comentarios. Claro que sí, les vamos a dejar la presentación con mucho gusto. Y también en este curso que vamos a dar el día 19, vamos a hablar mucho de neuromarketing y cómo llevarlo a cabo a través de plataformas como esta con la que estamos trabajando, ¿sí? Cualquier duda, por favor, ahí está mi correo electrónico, ahí lo tienen en pantalla, y muy feliz de haber participado con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Betty, muchísimas gracias, de verdad, como siempre es un placer escucharte, verte y aprender. Muchas gracias, Emiliano. Con gusto ustedes tienen la presentación, si gustan compartirla, por ahí alguien puso sus correos, feliz de compartirla, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias y excelente noche. Muy buenas noches. Bye. Que descansen.